Que Dios como tú, que perdona a su gente, que olvida el pecado de su remanente, que ha decidido olvidar y ha enterrado en el mar mis culpas. Que Dios como tú, que escogió liberarme, que olvida el enojo y se alegra de verme, y volverá a restaurar la gloria de su heredad. Que Dios como tú, Jehová. De Jesús. Incluso la palabra Navidad como tal significa en el latín nativitas, y eso significa nacimiento. O sea, cada vez que ustedes ven Navidad, en el fondo lo que está diciendo ahí es nacimiento. Eso significa, la gente no tiene idea. Navidad es época de felicidad, de compartir, todos los eslogans que ustedes ven en las tiendas, ¿no es cierto? Incluso es muy raro hoy en día que uno encuentre algún comercial mostrando el nacimiento de Jesús. No sé si se han dado cuenta, pero no está. Navidad significa nacimiento, y hoy en la noche, entonces, ¿qué es lo que recordamos? El nacimiento de Jesús. Y muchas veces esta fecha en particular pasa muy tenuamente. Cada uno prepara algo para cenar, ¿no es cierto? Las típicas papas duquesas no fallan, la buena carne, el buen vinito, y algo se habla del nacimiento. Obviamente los que somos cristianos algo hablaremos del nacimiento de Jesús esa noche. Espero que lo hagan o que lo hagamos. Pero reflexionando hoy en la noche, saben que recordamos uno de los hechos más importantes en la historia de la humanidad. Uno de los hechos más importantes en la historia de la humanidad es el nacimiento de Jesús. Uno de los hechos que hacen posible que hoy tengamos la tremenda bendición de ser hijos de Dios es gracias a este nacimiento. Estábamos destinados, ¿a qué estábamos destinados los seres humanos? A la muerte eterna. A la muerte eterna. Esa creación perfecta que fue robada por Satanás. Y el nacimiento de Jesús es uno de los hechos más importantes. ¿Qué piensas tú acerca del nacimiento? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué piensas cuando meditas en el nacimiento de Jesús? A ver, vamos diciendo algunas cosas. A ver, ¿qué piensan ustedes? A ver, una nueva época. Una nueva época, ya. Una oportunidad. Una oportunidad de volver a nacer. Ya, muy bien. El amor de Dios, ya. Dios se hace hombre. La creación. La salvación. La promesa. Una promesa.
¿Qué más? ¿Qué más, hermano? Inmigración. Inmigración. Ya. Amén. ¿Qué más? A ver. ¿Alguien más quiere decir algo? Que se les viene a la mente con el nacimiento de Jesús. Vida eterna. Dice Eduardo. La perfección. La perfección. Ayer yo estaba meditando, todo lo que ustedes mediten y piensen acerca de esto está bien, está súper, súper bien. Incluso en mi mente, mi entendimiento no alcanza a dimensionar todas las cosas que ocurren en el nacimiento, pero quiero mencionar dos de ellas. Y una de ellas tiene que ver con el impactante amor de Dios hacia nosotros, hacia su creación completa, hacia la humanidad perdida, no solamente hacia los hijos de Dios, ni a su iglesia. Cuando nace Jesús, el mundo completo no era hijo de Dios. No había ni uno solo. Era una humanidad corrompida, llena de maldad, gobernada por Satanás y sus demonios. En la condición que cada uno aquí en este salón conoció a Cristo, lo conoció en esa condición, lleno de pecado, lleno de oscuridad, lleno de sufrimiento, perdidos completamente, lleno de muerte. El impactante amor. Yo tengo 2 hijas y los que son padres piensen cuánto aman a sus hijos, o piensen cuando al hijo le pasa algo. ¿Qué pasa con nosotros como papá? Sufrimos tremendamente. Imagínense a Dios. No puedo yo comprender, hasta el día de hoy, no lo voy a entender, cómo Dios mandó a su único hijo. Dios, ¿cuántos hijos tenía? Uno solo. Unigénito. Yo no daría a mi hija por nadie. Yo voy a ser sincero, yo no daría a mi hija por sacrificio de ninguno de los que está aquí. Porque ese amor impactante, incomprensible, viene de Dios. Yo no voy a poder entender cómo Dios pudo haber dado a su único hijo, a quien Él amaba con todo su corazón, a nacer en este mundo corrompido, lleno de maldad y gobernado por Satanás. Eso es una de las cosas que veo en el nacimiento de Jesús, el tremendo amor de Dios, tremendo. Ya con eso yo puedo estar agradecido toda la vida. Nadie de acá merecía eso. Y lo segundo, la impactante obediencia en humildad de Jesús. Esto me supera, pero tremendamente. Uno, el amor. Y lo segundo, Jesús vino a nacer a este mundo solo por obediencia a su Padre, quien se lo pidió. Pero no una obediencia común, sino que una obediencia en humildad absoluta. Jesús podría haber pedido nacer en otras condiciones. Él era hijo de Dios. Él podría haberle pedido a su Padre haber nacido en otras condiciones. Pero ¿cómo nació Jesús? Nació
en una obediencia humilde. Nació en un establo. Nació pobre, como un hombre cualquiera, como el más insignificante de los seres humanos nació Jesús. Y quiero que meditemos en estos dos aspectos que nos enseña la Navidad. El nacimiento de Jesús, el amor de Dios y la obediencia en humildad de Jesús. Este texto, que es tremendo y que todos conocen a lo mejor. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único. ¿Para qué? ¿Para qué Dios dio a su Hijo único? Para que todo aquel que en Él cree no muera, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, porque el mundo ya estaba condenado. ¿A qué envió a su Hijo entonces en este nacimiento? A salvar al mundo por medio de Jesucristo. Muchas veces presentamos erradamente a Dios a las personas que no lo conocen. Navidad es recordar que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para que tuviéramos vida eterna. Hermano, hoy en día tú tienes vida eterna, como hablaba Pedro. Tenemos vida eterna. Nacimos de nuevo. ¿Y eso gracias a qué? A que nació Jesús en este mundo. Para volver a generar esa relación íntima con Él que se había perdido en el huerto de Edén. Él vino a salvarnos. Y salvarnos significa tres cosas: sanarnos, rescatarnos y salvarnos. No solamente Él nos rescató, sino que también Él nos sana día a día. Lo hizo por nosotros, miserables humanos, desobedientes, porfiados. Yo pensaba, Jesús podía haber enviado un ángel. Jesús podía haber destruido a toda la humanidad y haberla hecho de nuevo. Dios, en su soberanía, hace cosas que nunca vamos a entender. Para mí hubiera sido más fácil hacer al hombre de nuevo. Eso es muchas veces lo que nosotros pensamos como personas. Entender el amor de Dios es un misterio. Él es perfecto. Él es soberano. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por Él. El amor consiste en esto, hermanos, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo, y no solamente lo envió a este mundo como un hombre cualquiera, sino ¿para qué lo envió? Para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos entonces? ¿Cómo no vamos a recordar este maravilloso día? Dios envió a Jesús a nacer como hombre sabiendo que sería sacrificado. Sabiendo que sería sacrificado. Imagínense cómo debe haber sufrido Dios. Muchas veces hablamos del sufrimiento de Jesús, que es tremendo. ¿Y Dios habrá sufrido? Tú como papá ordinario y común, sufres cuando a tu hijo le pasa algo. Imagínate a Dios.
viendo sufrir a su único hijo. Pero Él nos amó tanto que lo hizo. Nunca dudes del amor de Dios, hermano. Nunca dudes que Dios ama a toda su creación. A esa persona que tú encuentras terrible, Dios lo ama. A esa persona que quizás tú odias en tu corazón, Dios lo ama. A ese malvado, Dios lo ama. ¿Qué es lo que aborrece Dios? Es lo mismo que aborrecía de ti y lo mismo que aborrecía del mundo cuando envió a su Hijo, el pecado. Una vez a mí me hicieron una pregunta: ¿Dios está enojado? Sí, Dios está enojado, pero ¿con quién está enojado Dios? ¿Con quién creen ustedes que Dios está enojado? Tremendamente. Con Satanás. Por eso la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus que dominan este mundo. Hermano, Dios ama a toda su creación. Una impactante muestra de amor, y no solo de amor, sino que de una tremenda misericordia por la humanidad. Hablamos del amor de Dios, la impactante obediencia en humildad de Jesús. Existía con el mismo ser de Dios. Imagínense a Jesús. Yo el otro día a mis hijas le decía: Jesús es eterno. Amén. Él estaba en la gloria de Dios, en algo que nosotros ni siquiera nos imaginamos cómo es. Jesús estaba con Dios, siendo adorado por millares de ángeles. ¿O no? Jesús estaba en una condición que no nos podemos imaginar aún. Y Él no se aferró a eso, no se aferró a ser igual a Dios, sino que renunció, se despojó, renunció a lo que era suyo, a lo que le pertenecía. Ustedes saben que toda la creación fue creada a través de ¿quién? De Jesús. O sea, todo lo que había sido hecho a través de Él. Se despojó de eso, renunció a eso. Para tomar naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. ¿Qué obediencia, hermanos, hay en el nacimiento de Jesús? Jesús, incluso alguien me decía esto: Jesús no vino por amor a nosotros. Fíjense lo que estoy diciendo. Principalmente Jesús, ¿por qué vino al mundo? Por obediencia y amor a su Padre. Una obediencia humilde. Nació en una condición humilde. Vivió en una familia pobre, de pocos recursos. ¿A quién Dios envió a los ángeles a anunciar que Jesús había nacido? ¿A quién? A los pastores. ¿Ustedes saben cómo eran los pastores en esa época? Eran despreciados por todos los israelitas. Eran los más insignificantes. La pega del pastor era la menos valorada. O sea, Dios ya estaba mostrando que Él resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Y en el nacimiento de Jesús vemos eso. Al nacer Jesús ya estaba alegrando el corazón de su Padre.
ya estaba alegrando el corazón del papá al nacer. Dios, a través de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando nace Juan el Bautista, para lo que no se sabe en la historia, Zacarías se le presenta un ángel y queda mudo, porque no le creyó al ángel que iba a nacer un hijo a través de él y su esposa. Y cuando nace Juan el Bautista, entonces Zacarías recupera su voz. Y lo primero que dice es esto que vemos acá. Y la palabra dice que Zacarías, el padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido ¿a qué? A rescatar a su pueblo. A rescatar a su pueblo. Nos ha enviado un poderoso Salvador, descendiente de David, su siervo. Esto es lo que había prometido en el pasado por medio de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Quiénes son nuestros enemigos, hermano? Satanás y sus demonios. Que tendría compasión de nuestros antepasados y que no se olvidaría de su santa alianza. Y este es el juramento que había hecho a nuestro padre Abraham, que nos permitiría vivir sin temor alguno, libre de nuestros enemigos, para servirle con santidad y justicia. ¿Qué significa justicia en esta palabra? Rectitud. Para vivir con santidad y rectitud y estar en su presencia toda nuestra vida. Aleluya, hermano. Estar en su presencia toda nuestra vida. ¡Wow! Yo eso sí que no lo alcanzo a entender. El otro día yo contaba que un hermano dijo que en la eternidad él pensaba que íbamos a trabajar. Yo le dije: usted está loco, si a mí no me gusta trabajar, ¿cómo vamos a hacer eso? A mí me gusta la pachanga, comer, pasarlo bien, ¿no es cierto? Y hacer lo menos posible. La ley del mínimo esfuerzo. Yo sé que eso me pasa a mí nomás, yo estoy hablando. Pero hermano, estar en su presencia toda nuestra vida, yo no sé qué vamos a hacer, pero va a ser increíble. El nacimiento de Jesús permite eso. Y esta palabra que Jerry me quitó la prédica, pero no importa. Miqueas 6:8, esta palabra que impactó en un retiro a mi vida. El nacimiento de Jesús muestra su amor, su misericordia, su obediencia, humildad, y muestra lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Hermanos, nosotros nacimos de nuevo. También nosotros nacimos de nuevo. Y Dios quiere que nuestro nacimiento sea para lo mismo que hizo Él y su Hijo Jesús. ¿Qué era? Y en Miqueas 6:8 muestra: el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de nosotros. ¿Qué es? Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Hermano amado, busca la rectitud en tu vida. Busca la presencia de Dios intensamente. Pídele que transforme esas áreas oscuras, que revele lo que no le agrada. Así como Dios amó al mundo, hoy lo sigue amando. ¿Ustedes creen que hoy Dios sigue amando al mundo? Nos envía a nosotros como representantes de Jesús para mostrar el amor compasivo por el prójimo. En toda situación, hermano amado, prefiere la misericordia antes del juicio.
como padre, como hijo, como hermano, como colega de trabajo, prefiere la misericordia antes del juicio, porque eso mismo fue lo que hizo nuestro Padre que está en el cielo. Él prefirió la misericordia en vez del juicio por nosotros. Y lo último, renuncia al orgullo. Obedece a Dios con humildad en tu corazón. No saca nada de obedecer a Dios si hay soberbia en tu corazón. Dios resiste al orgulloso, ya lo dije antes, pero da gracia al humilde. Santiago 4:6 está eso. Dios exige de nosotros que obedezcamos, que caminemos humildemente con Él. Hoy en la noche, hermanos, meditemos en su amor incomparable y en su sacrificio inexplicable. En su amor incomparable y en su sacrificio inexplicable. Y recordemos a los que somos hijos y animemos a los que no son con esto. El ángel les dijo a estos pastores: no teman. Fíjense lo que le está diciendo primero. No teman. Las personas sin Dios tienen temor en su corazón siempre. ¿Qué dice? No teman, porque les traigo buenas nuevas. Amigo, te traigo buenas noticias. De gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en Belén, un pueblo insignificante de Israel además, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, el Mesías, nuestro Señor. Amén. Amén, hermano. Qué hermosa noticia. Esto quería compartirles hoy día. El nacimiento de Jesús es mucho más importante que este miserable cumpleaños que este que está aquí. Amén, hermano. Amén, eso era.